Mi nombre es Eduardo Sino Alcántara Mello, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Ecatepec y les voy a presentar un tema de la materia Impuesto al Valor Agregado. El tema de este video es la enajenación dentro de la ley del impuesto al valor agregado. Como primer punto debemos observar el concepto. Dentro del artículo octavo de la ley del impuesto al valor agregado se entiende por enajenación al faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite prueba en contrario. Debemos de tener también en cuenta que no se considerará enajenación a la transmisión de propiedad que se realice por la causa de muerte, así también como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para fines del impuesto. En el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, nos menciona que no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 1. El suelo; 2. Construcciones adheridas al suelo; 3. Libros, periódicos y revistas; 4. Bienes muebles usados; 5. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en concursos de toda clase; y 6. Moneda nacional y moneda extranjera. Otro punto a tomar en cuenta es la transmisión de la propiedad, el cual es un acto formal en el cual una persona transfiere sus derechos de propiedad a otra. El caso más común de transmisiones de propiedad es el que se celebra a través de los contratos de compraventa. Debemos de tener en cuenta que también existen otros casos de transmisión de bienes, las cuales pueden ser la adjudicación, aun cuando se realice a favor de un acreedor; la aportación a una sociedad o asociación; la que se realiza mediante el arrendamiento financiero; la que realiza a través del fideicomiso, etc. En el artículo 25 del reglamento del impuesto al valor agregado nos habla sobre el faltante de inventario, el cual establece que no se considerarán faltante de bienes en los inventarios de las empresas aquellos que se originen por caso fortuito o por alguna fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías cuando sean deducibles para efectos de la ley del ISR. En el artículo 14A del Código Fiscal de la Federación se establece que se entiende que no hay enajenación en los casos de escisión, así como en la fusión y en las operaciones de préstamos de títulos o valores por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al prestamista. Por lo tanto, estas operaciones en que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, no hay enajenación, por lo tanto, no serán gravadas por el IVA. La permuta de bienes se encuentra plasmada en el artículo 34 de la Ley del IVA, la cual aclara que en las permutas el impuesto al valor agregado se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se transmita. Cuando la transmisión de propiedad no llegue a efectuarse o a consumarse, se tendrá derecho a la devolución del IVA correspondiente, siempre y cuando se reúna con los requisitos establecidos en los párrafos primero y segundo del artículo séptimo de esta ley. Y cuando se hubiera retenido el impuesto, este dará efecto a que no se tendrá derecho a la devolución del IVA. El realizar enajenaciones exentas parecería tener un beneficio, pero en el caso del impuesto al valor agregado, el efecto es en contra del que realiza la enajenación, puesto que no tendrá derecho al acreditamiento del IVA, que él hubiera trasladado o hubiera podido pagar en la importación de bienes tangibles, y, por lo tanto, constituiría un costo o gastos de la empresa, y solo lo podrá recuperar vía el precio de venta. A continuación veremos que la enajenación del suelo es exenta en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación en las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se celebren ante un notario público. Los adquirientes de dichos bienes podrán comprobar el costo de su adquisición para efectos de deducción y acreditamiento. Veremos en la fracción 2 del artículo 9 que considera exentas las enajenaciones de construcción adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa-habitación. Dentro de esto, los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.
En el artículo 28 del reglamento al impuesto al valor agregado establece que también son casa habitación los asilos y orfanatos. La instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para casa habitación quedan exentas, ya que se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 9 de la ley, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. No se considerarán como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales. El artículo 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos menciona que se considera prestaciones de servicio independientes 1. Las prestaciones de obligaciones de hacer que realiza una persona a favor de otra. 2. El transporte de personas o bienes. 3. El aseguramiento, el afianzamiento y el reafianzamiento. 4. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría. 5. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Y 6. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir. El artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos menciona que no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: las comisiones y otras contraprestaciones que cubran el acreditado a su acreedor, el transporte público terrestre de personas que se presente exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, el transporte marítimo internacional, el aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los de espectáculos públicos por el boleto de entrada y los servicios profesionales de medicina. En el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos menciona que para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. El artículo 20 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado aclara que no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. 1. Los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos. 2. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. 3. Fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos. 5. Libros, periódicos y revistas. Para concluir, debemos entender que la enajenación es toda transmisión de propiedad, derechos y dominio, así como la adjudicación, el que se realiza por el arrendamiento financiero o los fideicomisos. Espero que les haya servido esta explicación. Gracias.